muchas gracias a todos y a todas por estar en esta charla. Nuevamente la tenemos a Natalia, que es un placer siempre. Les voy a comentar un poco los orígenes y propósitos de la fundación. Fue una gran preocupación para Raquel Forner decidir cuál sería a su muerte el destino de sus obras y las de su marido, el escultor Alfredo Bigatti, fallecido en 1964. Estudió varias posibilidades y finalmente optó por crear en 1982 la Fundación Forner Bigatti con miras a que la casa en la que viviera con su esposo fuera convertida en casa museo para seguir albergando las obras de ambos artistas. Esta institución sin fines de lucro tiene por finalidad promover, estimular, colaborar y o en cualquier forma intervenir en toda clase de iniciativas de carácter educacional, intelectual, artístico, científico y filantrópico, propiciar estudios tendientes a aportar un mejor conocimiento de la obra de Raquel Forner y de Alfredo Bigatti y de las artes plásticas nacionales. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Fernández Crisorio. Es licenciada en Dirección Cinematográfica de la Universidad del Cine, donde además se desempeña como docente de Historia del Cine TOS y de Panorama de la Literatura. Cursó además la carrera de Letras Clásicas en la Universidad de Buenos Aires, es docente de Dirección y de Dirección Fotográfica en la Escuela Cinematográfica Argentina. Desde el año 2010 se ha desempeñado como directora de fotografía en películas, series, videodanzas y videoclips. Trabajó como productora ejecutiva para Impreso en Argentina, Canal Encuentro, y como realizadora de diversos videos y películas. Entre ellos se destacan Cartografía de la Memoria, Martín Castellucci, Metamorfosis de una lucha, Semblanza de una morada, los tres codirigidos junto a Pablo Tesoriere. Fuera de Tempo y Mortaja Gritona de Alas Oscuras. Fue jurada invitada en Mefexis Film Award en el marco del Medfilm Festival en Roma 2005 y del premio AEDF para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2019. Participó en diferentes congresos con ponencias sobre cine e historia y es autora del ensayo Leyenda plebeya, imaginario cristiano, el Juan Moreira de Leonardo Fabio, publicado en El Matadero, Revista Crítica de Literatura Argentina, Facultad de Filosofía y Letras. Hoy estoy trabada, perdón. Hoy es muy lunes, entonces la lengua se me traba. Así que con el calor, es la culpa del calor. Es el calor, yo hoy estoy, hoy no me siento un poco bien, diría alguna diva argentina. Bueno, doy paso a Natalia Fernández, muchas gracias. Bueno, saludo de nuevo, ¿cómo les va? Buenas tardes, es un gusto. A mí cada vez que María Rosa me llama para ver de hacer algo, es un placer siempre trabajar con la Fundación Forner Bigatti. De hecho, filmamos este documental ahí que todavía está bueno, nos agarró la pandemia en el proceso, así que en algún momento pronto espero que podamos hacer un lindo estreno. Pero bueno, es un gustazo y la verdad que cuando me dijeron un tema, decidí Fabio. No es un tema que normalmente trabaje específicamente, en las clases damos normalmente el Juan Moreira de Fabio, que es también una gran película, a mí me gusta mucho Fabio. Pero bueno, me parecía que podía ser interesante trabajar estas dos películas que están casi en las puntas de la filmografía de él, para ver algunas cuestiones, ¿no? Digo, pensé también de armar una charla medianamente amena como para esta circunstancia, y todo lo que ustedes quieran que avancemos en profundidad porque les interese o hayan visto alguna cuestión, por supuesto avanzamos, pero si no, planteé como ver un par de elementos que me parecía que podían ayudarnos a pensar un recorrido en esa estética, en esa propuesta estética, y qué mejor que una misma historia adaptada dos veces en 40 años de diferencia, ¿no? Por el mismo director. Pero para arrancar y para romper el hielo les preparé un montajito que hice el fin de semana con algunas pelis de Fabio, como para que ahí puse de casi todas las películas de él, como para que empiezan a aparecer algunas puntas, ¿no? Del estilo de Fabio. Es cortito, dura menos de 2 minutos, espero que lo disfruten. Ahí. Bien, voy a mutear.
¿Se escuchó, no? ¿Se oyó se oía bien el... Ah, bueno. Bueno, la música es de Gatica el Mono, está un poco recortada, y bueno, ahí vieron una selección de imágenes de distintas películas de él, donde, bueno, algunos elementos que hoy vamos a revisar, otros por ahí no, o salvo que a ustedes les interese, y me volví a ver las pelis de él esta semana, como para tenerlas más fresquitas, y realmente es notable, me parece que tiene una filmografía notable, pocas películas, digamos, pero que demuestran que cada una con una precisión, ¿no?, de trabajo importante. Bueno, les armé un PowerPoint, que después si quieren se los puedo dejar, no tiene nada muy guau, pero bueno, a ver. Ahí está. Bueno, ahí les traje la filmografía que se consigue en internet, así que simplemente para tener acá de referencia, tiene un par de cortometrajes, y después firma Crónica de un niño solo, yo tenía también año 1965, y el Aniceto 1967, estos están, bueno, puede ser también que estén puestos los años más que de estreno de filmación, ¿sí? Pero Crónica de un niño solo, este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. El Dependiente, que son las tres, conforman como una especie de trilogía en blanco y negro, ¿no? Después pasa a filmar en color, con Juan Moreira, Nazareno Cruz y el Lobo, Soñar, Soñar, Gatica el Mono, Perón, Sinfonía del Sentimiento, que es un documental enorme, es como una obra así, ¿no? Muy, y muy, que cruza un montón de elementos estéticos y técnicos, es como muy grande y con muchas facetas. Y bueno, Aniceto, de 2008, que es la última película que filma. Hay que decirlo también que sus películas fueron en algún momento las más taquilleras de la historia del cine argentino, creo que hasta Relatos Salvajes, creo que Nazareno Cruz y el Lobo, si no estoy equivocada, fue la película con mayor cantidad de espectadores en la historia del cine argentino. Y después no sé si venía Juan Moreira, o estaban, y creo que siguen estando entre las 5 películas más vistas del cine argentino. Así que, bueno, un personaje con una estética muy particular, pero además con una relevancia importante, ¿no?, en la historia del cine, y muy popular, ¿no? Digo, mucha gente que iba a ver sus películas. Bueno, aquí les traje una pequeña ficha técnica muy básica de las dos películas que vamos a estar revisando hoy. La primera del 67, que ganó Cóndor de Plata en el 68, mejor película, con Federico Lupe, Elsa Daniel y María Banner, fotografía de Juan José Estañaro y escenografía Gamino, y Aniceto de 2008 con bailarines, Hernán Piquín, Natalia Pelayo y Alejandra Baldoni, fotografía de Alejandro Giuliani de ADF, y escenografía de Juan Dana, Roberto Samuele y Aldo Guglielmone. Bien, espérenme que tengo... Entonces, un poco para arrancar, digamos acá, traje los dos pósters. Les quería preguntar, dado que la mayoría vio la película, que una pregunta que tenía para hacer, si habían podido ver, aunque sea alguna de las películas, era si pensaban más o menos sobre qué opinan ustedes que trata la película, digamos, si lo tuvieran que resumir. Pueden charlar, ¿no? Pueden abrir el micrófono y hablar, ¿no? No hay problema. Digo, para que esto no sea tan unidireccional. ¿De qué dirían que va la historia? Sí, Carlos. ¿Cuál es el argumento, decís vos? ¿Cuál es la historia de la película? Sí, o cuál es, sí, o qué por ahí qué trata de mostrar, digamos, ¿no?, con esta historia. Yo creo que en la primera, sobre todo, están como articuladas dos historias, ¿no? Una historia que tiene que ver con lo personal, con el Aniceto, la Francisca y el tercer personaje, Lucía. y una historia que tiene que ver con una visión más social, ¿no? De qué es lo que pasa con esos personajes populares y esa historia de amor atravesada por lo trágico, ¿no? Me parece que la historia de amor tiene que ver con lo individual de esos tres personajes,
y lo trágico tiene que ver con la condición social de esos personajes, ¿no? Y que es como una forma recurrente en Fabio, ¿no? Historias Claro, individuales, claro, tal personajes cual. que de alguna Y los manera están... Sí, perdón. No, decía los personajes como arquetipos de una historia mayor, ¿no? Exacto, y que están atravesados ineludiblemente por su contexto, ¿no? Eso Claro. es algo constante y que Fabio a veces lo hace más explícito y a veces es más sutil y aparece en una escena por acá y en otra escena por allá, pero siempre está marcando esto. Leonora, ¿vos querías decir algo? Casi coincido en totalidad con Carlos, pero creo que básicamente es una historia de amor y de desamor. Y a partir de allí está la porción social inevitable, ideológica y temporalmente de Fabio. Digo ideológica porque es coherente con su pensamiento social y temporal por el momento que le tocó vivir. Exacto. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? A Eleonora y a Carlos les veo, si prenden el micrófono, pero no sé si hay más. A ver si puedo ver a todos. Jorgelina, ¿vos encendiste el micrófono? Yo lo encendí por las dudas. Ah, bueno, también. Porque quería decir algo en este momento. Ah, bueno, yo en estos 2 años de pandemia di muchísimas clases virtuales y cuando veo que alguien prende el micrófono, pregunto así, como si levantaran la mano para mí. No me acostumbro a levantar la mano, es como si levantaran la mano. Pero no hay problema si quieren dejar. Claudio, ¿vos también querés decir algo o estás...? Ah, no se escucha. Si estás hablando, Claudio, no se escucha, ¿eh? Bueno. Ahora. Ahora sí. Ah, bueno. Sí, yo vi las 2 películas, un gran impacto tuve en el 66, 67 con Crónica del Niño Solo. Yo veía muchísimo cine en aquel momento, recién pasando la adolescencia. Fue un gran impacto porque era una película distinta a todas. Después también me gustó muchísimo, por supuesto, el Aniceto, ¿no? Ya los 40 años después de los que hablaste. Más aparte del resto de las películas de Fabio. Pero como dijiste, esas 3 de inicio, Crónica del Niño Solo, un poco antes del Aniceto, y después el Descendiente conforman unidad, no solamente por ser en blanco y negro, como una unidad espiritual, ¿no? De espíritu del cine. Bueno, hasta ahí. Sí, y donde además creo, bueno, sería como otra aproximación también ver ahí el recorrido, porque creo que ya dentro de esas 3 películas hay como un desarrollo, no quiero decir evolución, porque me parece una palabra que propone que la que sigue es mejor que la anterior, y creo que hay un desarrollo de una estética, ¿no? Porque el dependiente claramente lleva a un extremo algunos elementos, sí, ahí va Jorgelina, algunos elementos que ya están apareciendo en las películas anteriores, ¿no? Pero me parece que va como reforzado, encontrándose y reforzándose. Y después, quizás con Juan Moreira, y también como decían recién por ahí, creo que Leonora, por distintos contextos, ¿no? Digo, no hay que olvidarse que cuando filma también está en distintos momentos históricos que también impactaron sobre qué temas filmar y demás. Bueno, empieza como otro quizás recorrido, continúa por otro lado. Sí, Jorgelina. No sé si es oportuno hablar de esto en este momento, pero yo las volví a ver las 2 películas el sábado y lo que me parece muy destacable es que en las 2 y en otras películas de Fabio también, son muy cinematográficas en el sentido de que lo que predomina es la imagen, la expresión a través de la imagen y los diálogos son mínimos, es decir, la comunicación entre los personajes es a pura expresión y a pura imagen, no hay diálogo entre ellos prácticamente, esas palabras son mínimas, ¿no? Sí, y con las expresiones está todo dicho. Solo agregaría que hay imágenes también sonoras. Me parece que está muy bien eso, pero hay imágenes visuales e imágenes sonoras también. No digo, el uso del sonido de Fabio no es para informar,
no nos informa de nada nunca, es siempre dramático y estético, siempre construye y siempre está en diálogo con la imagen, siempre está trabajando con la imagen y está trabajando con el elemento dramático que está desarrollando, nunca, y no hay elementos de más, esto que decías, ¿no? Sí. Mínimos, pero con mucha carga expresiva, ¿no? Austeridad sería la palabra, ¿no? Una austeridad en la comunicación. Sí, bueno, y yo lo que quería justamente ver hoy es si podemos ver alguno de estos procedimientos, no todos, porque no nos da el tiempo, pero un par de procedimientos, yo quería pensarlos como si la última Aniceto fuera una suerte de síntesis, como si fuera sintetizando esos procedimientos y esos, incluso hasta temas y recursos, ¿no? Cómo va generando una síntesis cada vez más acabada. Bien, el cuento en el cual está basado, les cuento, el cuento en el cual está basada la historia se llama El Cenizo. El Cenizo es el nombre del gallo en el cuento, después lo llama Blanquito, pero es el protagonista es el gallo. Y creo que uno podría pensar ya desde el cuento que hay una especie de metonimia, ¿no? Entre el gallo y Aniceto, me refiero a como si el gallo representara en algún punto también a Aniceto, ¿no? Este personaje que bueno, vive de las riñas, pero es medio pendenciero también él, entonces tiene algo de ese gallo que es para pelea y nada más, ¿no? Es interesante cuando al final lo vende, sobre todo en la primera queda más claro que el temor es que lo hayan comprado para comerlo, y que como está demasiado flaco, ¿no? Y me parece que sí, efectivamente hay una historia de amor, pero esa historia de amor también, para mí, incluye al gallo, ¿no? De hecho, a él lo matan yendo a rescatar el gallo. Porque creo que en esa historia de amor hay algo que nos habla un poco, y que en muchos de los personajes de Fabio hay algo de esto de la soledad, ¿no? Personajes que terminan quedando solos, como Juan Moreira, como en Crónica de un niño solo, bueno, los dos Anicetos, ¿no? Muchas veces los personajes, a partir de cuestiones coyunturales, como decía antes Carlos y Eleonora, son personajes que van quedando sin muchas posibilidades y sin muchas relaciones humanas tampoco, ¿no? Alrededor. Pero bueno, me pareció interesante que el nombre del cuento es sobre el gallo, y qué bueno que el gallo es lo último que le queda, ¿no? El arrepentimiento de haberlo vendido y volver, no es solamente porque se lo vayan a comer, sino porque es lo único que le queda a nivel afectivo, ¿no? Yo creo que es lo que más lamenta, porque él pierde a Francisca, dice, bueno, ¿no? Y pierde a Lucía, y bueno, pero perder el gallo es como perderse él mismo, ¿no? Exacto, por eso decía como hay una relación ahí metonímica, ¿no? El gallo es un poco Aniceto, y Aniceto es un poco el gallo. Entonces, es perderse a sí mismo, efectivamente. Y hablábamos antes bueno, yo no me acuerdo si fue previo a que entraran o no, pero de la relación que tiene Fabio con el cine de la generación del 60, ¿no? Con el cine moderno. Él empieza como actor de algunos directores de la generación 60. Si alguien no ubica lo que estoy diciendo, voy con eso, pero si lo ubican, sigo adelante, por favor me avisan, ¿no? Pero bueno, tal vez más que nada con la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Claro, la Nouvelle Vague y la generación 60 en paralelo están desarrollando una idea de cine moderno, ambos después del neorrealismo italiano, por supuesto, ¿no? Con una idea de renovar la imagen cinematográfica, con todo el sentido estético y filosófico que eso quiere decir, ¿no? No es una renovación técnica, es una renovación formal e ideológica. Y cómo se filma, primero qué temas se filman desde el neorrealismo italiano, es muy claro esta idea, qué vamos a filmar, y luego cómo se filma, ¿no? Cómo entra la realidad en nuestro cine, y cómo vamos a moverla, y esta cuestión, digamos, que directores como Rossellini, por ejemplo, plantea muy fuertemente, que dónde se pone la cámara es una cuestión de ideología, ¿no? Que es algo que repite Aniceto, y Fabio alguna vez en una entrevista dijo, yo no sé si Aniceto sabe muy bien qué significa esto de todo es cuestión de ideología, lo habrá escuchado alguna vez, pero es interesante que lo ponga él ahí, ¿no? Y me parece que en esto que antes hablábamos de cómo hacen uso de la cámara Fabio, yo creo que también es una cuestión de ideología, dónde pone la cámara y cuándo la pone, y cuándo la mueve y cuándo no. Hoy vamos a hablar un poquitito de algunas cuestiones de movimientos de cámara. Pero digo,
hay una relación con la generación de 60, que efectivamente, a su vez, están corriendo en paralelo a la Nouvelle Vague, con esta idea de renovar el cine y, por supuesto, de oponerse a esto tan fundamental para el cine clásico como es, yo voy a decir, el concepto de la transparencia. De nuevo, si alguien no lo comprende, me pregunta, pero sería básicamente esta cuestión que el cine clásico tiene de que cuando vamos a ver una película clásica entramos en ese universo, ¿no? Y nos olvidamos que esto es una película. Y cuando termina salimos de esa situación. Y la idea del cine moderno es que se vea que esta película está filmada por alguien, que se vea que esto lo enuncia alguien, no es una cosa dada, es algo que alguien construyó y lo construyó desde un lugar ideológico y político, ¿no? Esa es la gran propuesta del cine moderno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro contexto de realidad, sobre todo el neorrealismo, después de la Segunda Guerra, ¿no? Y toda esa situación de destrucción y desasosiego, y que se vea que esto lo estamos construyendo nosotros, y no que sea algo que está ahí dado. Y bueno, la generación 60, la Nouvelle Vague y otros movimientos, sobre todo en los años 60, van a continuar con esta búsqueda, esta experimentación, a ver cómo romper, ¿no? Con esta transparencia, con este transcurrir automático, digamos, del cine clásico, y una de las cosas que hacen es, por ejemplo, romper el raccord. El raccord es la continuidad, perdón, me sale la palabra técnica, la continuidad, ¿no? Entonces, de pronto poner la cámara del otro ángulo, o repetir el mismo plano varias veces. Entonces ahí uno automáticamente empieza a ver que esto es una película, ¿no? Porque el mismo plano me lo repite 2, 3 veces, o la cámara está del otro lado y yo tengo que pensar que estaba mirando para allá y ahora el personaje está mirando para allá, pero en realidad sigue estando en el mismo lugar, pero yo me corrí, o hace juegos de cambiar a los personajes de lugar, o incluso saltos temporales, ¿no? Personajes que están en una situación, de pronto el diálogo continúa y ya están 3 días después, ¿no? Ese tipo de recursos que usaban en la Nouvelle Vague y en la generación 60, y él retoma algunos de esos elementos. Bueno, pero para volver a las dos pelis, yo acá les traje 2 fotogramas, una de cada película, para ver si, bueno, vieron igual, casi todos vieron la... Ustedes me disculpan, se me va a ir voy a ir el inclusivo y no inclusivo. Tengo estudiantes muy jóvenes en la facultad y habla mucho con el inclusivo, entonces hablo con el inclusivo y sin el inclusivo voy y vengo, pero bueno. Ven ahí, digo, vieron la mayoría, vio las películas, así que estos fotogramas son medio redundantes, pero ¿qué diferencias a nivel estético, a nivel de lo que se puede ver acá, podemos plantear que son como obvias y evidentes? El color. Una es el color, ¿no? Blanco y negro, color. La misma historia, blanco, negro, color. Ahora vamos a hablar un poquito de ese blanco y negro que pasa, ¿no? No, ¿Qué más? En una es claramente una escenografía construida, y en la otra es un espacio que existe. Efectivamente. ¿No? Una es un pueblo de verdad, donde fue y puso la cámara, y viene un camión, y la calle es real, y los árboles están así pintados, y algunos personajes seguramente arregló con el camión, ¿no? Que venga cámara, o es el colectivo, creo. Pero el espacio es efectivamente un espacio real, ¿no? En esto que planteábamos antes de la Nouvelle Vague, ¿no? Y del neorrealismo italiano, salen a filmar espacios reales, naturales, también como una forma de oponerse al cine clásico. Y la segunda es claramente artificial, ¿no? Artificiosa, digo, devela claramente que es una construcción escenográfica. Uno podría plantear en la primera Aniceto, si no es también una construcción escenográfica, y sí, hay momentos en los que sí, pero está más disfrazado, ¿no? Uno tiene mezcla con escenarios naturales, y es como si todo sucediera en ese espacio real, mientras que la segunda es claramente, sí, Jorgelina, escenografía. Incluso con la inclusión de la danza, ya sabemos que no es un espacio, no es algo de la realidad, es algo que es un recurso que es absolutamente ficticio. Y teatral, ¿no? Teatral, exactamente, que le da una cosa de poesía todavía mayor a la película anterior, ¿no? Sí, claro, sí. Bien, entonces vamos a empezar por la cuestión del color. Queríamos, ahora no se preocupen que yo ahora empiezo a compartir pedacitos de película que seleccioné, así es un poco más interesante. Me interesó particularmente revisando las pelis, dije, vamos a trabajar el blanco y negro, por supuesto, de Aniceto. Díganme si pueden distinguir
si es muy contrastada o poco contrastada la película. Se ve muy contrastada en esa imagen. Se ve muy contrastada, sí. Efectivamente está planteada bastante contrastada la imagen. Todo se entiende, ¿no? Es decir, entre blanco y negro hay pocos grises. No hay. De hecho, El Dependiente, por ejemplo, si ustedes la ven, tiene mucho más grises, Crónica de un niño solo también, que El Romance de Vicente de la Francisca, que está como más exacerbado esto, ¿no? Lo podemos pensar, si quieren, como un uso dramático del blanco y negro, generando mucho contraste, ¿no? Que colabora, si uno piensa también en propuestas estéticas como las de Eisenstein, ¿no? Donde Eisenstein proponía que el ritmo, él hablaba del ritmo de la película, pero para él el ritmo no era solamente cuánto duraban los planos, para él el ritmo también era, bueno, lo llamaba el montaje, medio casi lo mismo, pero el ritmo era cuánta tensión yo generaba, y esa tensión la puedo generar o por la duración de los planos, o por el uso de blancos y negros, ¿no? Puede estar un contraste más marcado o menos marcado, o por los tipos de encuadres entre uno y otro, es decir, todo lo que me genere más contraste o más tensión, él lo llamaba que iba acelerando el ritmo, y menos tensión bajaba un poco el ritmo. Pero en particular quería trabajar hoy el vestuario. 2 o 3 cositas de vestuario para que pensemos una cuestión. Entonces voy a abrir el montaje. Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, esta es la escenita donde la ve que es la primera escena, donde la ve la Francisca por primera vez. Pedacito, ¿no? Ven que está con una camisa o camperita clarita, ¿no? Medio, no blanca, pero casi, ¿sí? Mutual que nos protege. Esto es cuando la va a ver a Lucía, por primera vez, ¿sí? Van al teatro con Francisca. Fíjense que ya está, con la excusa del traje, que tiene un solo traje de salir, ¿no? Ya está con el blanco y el negro encima, ¿sí? Contra enfermedades y accidentes eventuales en nuestra labor de escena, nuestros compañeros bajarán a la platea los efectos de obsequiar a ustedes fotos autografiadas de nuestro querido galán. Bien. Y ahora vamos a ver qué pasa en la escena en la que se va a encontrar a solas por primera vez con Lucía. Presten atención a lo que hace ahí el vestuario. Ven que él tiene un saco, no tiene camisa. Podría tener solo la camisa, o podría no tener nada. Se pone el saco negro sin camisa, es decir, no tiene blanco y negro como en la escena de recién, sino que tiene solo negro. ¿No, Gina? Primero usted. Bien, ¿qué les parece? Digo, esto, ¿lo pudieron notar? Como los 3 vestuarios, 3 momentos más o menos fundamentales de la historia. En el medio hay algunas otras escenas. A mí me pareció interesante marcar lo siguiente. Por ejemplo, ya que hablamos de Hitchcock, en Hitchcock hay una escena muy famosa en Psicosis, al principio de la película, si la vieron, voy a dejar de compartir así nos vemos. Al principio de la película hay una escena donde Marion se encuentra en un hotel con su amante, ¿sí? No sé si lo recuerdan, que la primera parte es que ella roba el dinero y después termina en el motel de Bates. Bueno. Y ahí, antes de tener relaciones, ella tiene un corpiño blanco. ¿Sí? Después viene toda la escena del robo, de que se encuentra con el amante, y cuando la vemos otra vez vestirse tiene un corpiño negro. Como famosa esta imagen de que cambió el color del corpiño en función de cómo cambió ella moralmente, ¿no? Y me parecía que leerlo así en forma tan directa en este caso
no terminaba de dar cuenta de lo que está haciendo Fabio, porque me parece que no hay una relación moral, ¿no? El blanco con lo bueno y el negro con lo malo, sino que construye un sistema, porque fíjense que Lucía, que si nos pusiéramos en una moralina barata, digamos, y básica, tendría que ser la mala, ¿no? Pero digamos acá, para mí no hay ni buenos ni malos, eso es lo interesante de Fabio, está toda de blanco. Entonces, elabora un sistema donde los personajes tienen un color de vestimenta, en esto, blanco, blanco y negro, negro, ¿no? No hay mucho en el medio. Francisca tiene un poquito de gris en algún momento. Elabora un sistema que es dinámico, donde los personajes van a ir teniendo los colores en función de en qué momento están ellos y en función de con qué personaje están. Y las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, eso se vuelve, dinámico porque va a ir dependiendo del recorrido de la película, va a ir dependiendo de con quién se cruzan. Entonces vemos qué pasa con Francisca cuando se encuentre con Lucía. De riña. Si lo dejo en el suelo puede comer cualquier cosa y pierde la línea. ¿Te riñe? Sí, de riña. Les dejo el momento del descubrimiento de... Alguien, no me acuerdo, hablaba al principio de la reunión de los movimientos de cámara, ¿no? De una precisión, y no hay, esto que decíamos, no hay movimientos porque sí. La escena que vimos antes del teatro, la cámara se corre para verla a ella en relación a él y vuelve a verlo a él con Francisca. No es un movimiento virtuoso, digamos. Que ahora la cámara entra, sale, va, viene, sube, baja, porque pueden hacer un montón de movimientos y de coreografías y qué sé yo. Bueno, no tiene que ver con eso, con mostrar cuánto movimiento puede hacer con la cámara, sino con plantear un movimiento en el mundo de estos personajes, ¿no? De ellos dos, a ellos tres, a ellos dos, ¿no? Y bueno, acá lo del anillo también parece notable. Del anillo a la cara de Francisca, ya está. Digo, no necesito diálogo, no necesito más nada, ¿no? Con eso está todo dicho. Pero vieron que en este caso Francisca está como una bata y ya tiene un gris oscuro, no es negro, pero es un gris oscuro, que es el momento que se va a encontrar con Lucía, que sigue de blanco y de clarito casi todo el resto de la película, ¿no? Digo, por esto, de que Francisca después va a volver a sus colores más claros, y también va a trabajar con blanco y negro, en el momento cuando ella trabaja, está de oscuro, con un delantal blanco encima y demás. Pero, digo, se va articulando en función de en qué momento del filme está y cuál es la relación con los otros personajes, ¿no? Pero, y volviendo sobre algunas entrevistas de Fabio, voy a mi machete de temas, parece que se veía, tengo armado los ejemplos en orden, entonces, sí, perfecto. Bien. Él en una entrevista dice, a mí me hubiese gustado, a mí me gusta Kurosawa, me hubiese gustado ser Kurosawa, ¿no? Es fanático de Kurosawa, y que él, para Juan Moreira, quería a Toshiro Mifune, el protagonista. Bueno, hay un momento de la película que a mí me hizo acordar, no en forma literal, pero me hizo acordar por lo que le pasa al personaje con su vestuario y los colores a una película de Kurosawa. Entonces vemos un pedacito del final. Fíjense que es un gesto en algún punto totalmente justificado por la trama, ¿no? O sea, bueno, va a subir el muro, se saca el saco para no estropearlo, sería. Pero claramente es otra cosa, ¿no? Digo, se quita el saco y queda de blanco arriba. Y vamos a tener después toda la escena al final que ustedes ya estuvieron recorriendo. Entonces les traje un pedacito del final casi, del Ángel Ebrio de Kurosawa, no sé si lo vieron, pero a mí me hizo acordar este volver a la camisa
blanca que tiene al principio de la película Aniceto, cuando la conoce a Francisca, ¿no? Y estaba con el cenizo y demás, ese volver a la camisa blanca, les pongo un pedacito al final de El ángel ebrio. Bueno, si no la vieron, se las recomiendo. Es una hermosa película. Creo que es del 48, de Kurosawa. Pero fíjense lo que hace. En esta escena, con la excusa de que pelean arriba de la pintura, el personaje que venía con un traje gris, cuando muere se da vuelta y se ha pintado todo de blanco. Que tiene que ver también con el recorrido del personaje que hace en este caso. Tiene todo un arco el personaje y tiene también como tiene una valoración ética, digamos, del personaje, ¿no? No quiere decir bueno y malo otra vez, porque Kurosawa tampoco es tan maniqueo, pero tiene una valoración ética del personaje y termina volviendo al blanco. Digo, en el caso de Aniceto, a mí me parece que es muy lindo que él vuelva a ese blanco, ¿no? Hacia el final, que tiene que ver con el blanco que tenía al principio, cuando vuelvo, ¿no? Cuando tenía un poquito más claras algunas cosas, digamos, esto que habíamos hablado de que se pierde a sí mismo, ¿no? Bueno, vuelve a entender que lo que él quiere es volver a tener a su cenizo cerca, y en ese recorrido vuelve al blanco, digamos. Bien, y vamos a ver qué pasa con la versión... ¿Qué pasa con el Aniceto? Usurero, hijo de puta. Acá fíjense que se saca el saco en la casa. Antes, porque en la versión del 67 él llega hasta el muro y no puede decir, bueno, ahí se da cuenta de que se va. Acá hay algo hasta como si fuera, otra vez, delatarse a sí mismo como relato, ¿no? Porque no es simplemente, es todo el gesto de, se quita el saco, queda otra vez con esa camisa blanca y recién sale de la pieza, ¿no? Digo, me parece que vuelve a esto de ser contundente en que esto es una construcción. No hay una justificación por la que se quita el saco, más que la justificación dramática, digamos, ¿no? La justificación del relato, no es, bueno, me la saco porque me voy a ensuciar. Digo, ahora vemos la escenita, pero antes, digo, es interesante que Fabio hace un trabajo, en el caso de Aniceto, bastante... Sí, Jorgelina, perdón. No, me preguntaba, ahora que vos estabas hablando, yo no me había planteado esto, pero cuando él está con la camisa blanca, al principio, cuando de alguna manera seduce a Francisca, es como que él está con todas sus energías, todo su poder, ¿no? Me da la sensación de que el que está de blanco es el que resplandece en ese momento, el que tiene todo el poder, incluso en el encuentro entre Francisca y Lucía. Lucía es la que predomina en la escena, y Francisca es como que se va desvaneciendo, ¿no? Se va pasando un segundo plano. Y cuando se va Francisca, vuelve a tener un color más claro en la ropa, en función de esto que decís. Sí, es así. Va. Sí, no sé, ahora me ocurrió pensar eso, no sé. Sí, yo lo había pensado en relación a darse lugar a su deseo, digamos, pero es más o menos algo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con una posibilidad, ¿no? de voluntad o de control de la situación, ¿no? Sí, me parece que eso, que no es una relación blanco, bueno, negro, malo, sino que tiene que ver, yo la llamo dinámica porque digo, tiene que ver con cómo está el personaje en ese momento, y acá efectivamente hay un volver a ese primer Aniceto más fiel a sí mismo, si se quiere, ¿no? Que va a buscar al cenizo. Sí. Pero si se fijan, las chicas sí tienen un poco de color en la ropa, en esta versión, ¿no? Francisca, colores más pasteles,
y Lucía tiene vestidos un poco más moteados, con poco color, pero un poco más fuertes. Pero Aniceto tiene un recorrido de vestuario que es muy parecido a lo que hace en la original. Cosas que uno se pone, nunca lo había visto yo, pero cosas que uno se pone a ver haciendo este laburo y digo, mirá qué interesante, pero me parece que el gesto de que él se saque el saco acá y no en el muro también es contundente respecto de qué es lo que está contando Fabio, ¿no? Ahora les dejo esta escenita porque quiero que hablemos de otra cosa en relación a la cámara, y que hablemos de otra cosa, y lo vemos. Lo van a matar. No, señor. Nati, estás muteada. Perdón, dije varias cosas de este momento, pero antes de hablar yo, si alguien quiere aportar algo, porque digo, me parece que hay varias cosas para ver acá, ¿no? Me parece magnífico el dúo que hace él con su propia sombra, ¿no? Creo que hay un lenguaje contenido que muestra su sentimiento y lo que está pasándole en ese dúo con él mismo. Sí, esa duplicidad, que no es un reflejo, sino que es la sombra, y que baila, y que él mira, y la busca, lucha, ¿no? Y termina, bueno, y termina contra el muro. Es un diálogo, sí, termina contra el muro, ¿no? Contra esa sombra. Sí. ¿Qué más? Que ese muro, perdón, por otro lado, va a ser el muro donde muera finalmente, del otro lado, pero es el muro donde lo van a matar, ¿no? Digo, como final de ese diálogo con esta duplicidad, va a terminar muerto del otro lado. ¿Qué más? ¿Algo más? Es notable para mí también el uso del color, ¿no? Miren cómo de pronto todo se vuelve azul. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Sin ninguna justificación realista para esto. Es una decisión dramático-estética donde todo se vuelve azul, y que lo que hace al final después vamos a ver que es muy, muy lindo, incluso técnicamente es muy lindo. Y entonces, pero fíjense que hasta ahora la iluminación, si bien era teatral y marcada, ¿no? Y teníamos algunos colores, yo lo voy a llamar expresionistas, porque son colores no realistas, sino que están trabajando más con lo que les pasa a los personajes y qué sé yo. Acá tenemos un azul, digo, ¿no? Claramente el azul tiene que ver con cómo el personaje, no es un azul noche. Bueno, sobre este azul dice Fabio, que aparentemente estuvo varias noches, dice, me quitó el sueño varias noches el azul. ¿Qué azul poner en esta escena? O sea, es un azul
muy elegido, ¿sí? Y digo, para mí no es un azul, vieron que en general en cine muchas veces se miente, la noche se ilumina de color azul, ¿no? Ese color que está ligado a la, más cultural, porque en realidad la noche mucho color no tiene, pero bueno, culturalmente se elige el azul. Y me parece que es un azul que no tiene que ver con la noche, más allá de que es de noche, sino que tiene que ver con lo que le está pasando al personaje, ¿no? Y que además ya está pensando en ese azul, en cómo va a funcionar en relación al rojo. Si recuerdan el final de la película, ¿no? Ahí elabora una imagen con rojo, que no me acuerdo si la tengo a continuación, dame un segundito. Creo que sí, ahí está. Pongo un pedacito más. Me refiero a esto. Es que estoy contenta, no me quiero dormir. Y que, digo, de alguna manera el mundo otra vez es monocromático, ¿no? Con esa luz azul, el mundo es monocromático. En azules, pero monocromático al fin. A tal punto que la sangre se ve gris. Esto, digo, es una cuestión técnica. Si yo algo que es rojo lo ilumina con luz azul, no voy a tener color, ¿sí? Brota una lágrima en tus ojos y ciega el brillo. Bueno, esta imagen, ¿no? Absolutamente expresionista, para nada realista, con un contraste infernal, porque es un rojo infernal, ¿no? Entre el azul y el rojo, esa línea de luz tan marcada en el piso, el muro iluminado, y todo el degradé, digamos, que va haciendo la luz del azul a color donde empezamos a ver la sangre de él, ¿no? Que era un gris, se transforma en el rojo de la sangre. Y en esta imagen, que sigue siendo una imagen, al mismo tiempo ese sol es absolutamente escenográfico. Es claramente un sol pintado. Y además, sí, sobredimensionado, ¿no? Porque si fuera el sol correspondiente a ese lugar, aunque estuviera dibujado, tendría que ser más chiquito, es un sol gigante. Tiene una cosa, Fabio, con algunos de sus personajes. Moreira tiene una frase que repite cuando lo están por matar, y es con este sol, ¿no? El sol es casi un lo que creo tiene que ver con una idea de cómo una muerte cuando se ve tanto, ¿no? Cuando es conspicua, es poco digna de alguna manera, ¿no? Moreira dice varias veces, con este sol, ¿no? Con este sol, cuando sale, que sabe que lo van a matar. Bueno, acá hay algo también parece, también muere contra un muro Moreira, ¿no? Hay algo acá, me parece que también tiene que ver con que en algún punto para mí volvemos sobre lo que estábamos hablando antes de lo social, ¿no? ¿Dónde están estos personajes? ¿Cómo mueren estos personajes? ¿Qué tipo de muerte tienen? Más allá de que su suerte sea trágica, ¿qué tipo de muerte tienen? ¿No? Tiende a ser una muerte poco digna en algún punto, ¿no? Un disparo por la espalda. Moreira también muere por la espalda, ¿no? Nazareno Cruz casi también, por lo menos digo, le matan a Griselda por la espalda. Hay como una cuestión de, no es que mueren en un combate, digamos, ¿no? En general tienen una muerte poco digna. ¿Algo que quieran agregar? Yo ahora quería hablar de otro elemento de la escenita que vimos recién, sobre todo la del baile. ¿Algo que quieran decir? Bueno. Sí, Jorgelina. Yo quería referirme justamente a la escena anterior, con la coreografía. ¿Era eso lo que vas a hablar vos? Sí, pero adelante. Te escucho a vos. No, por favor, después yo igual voy a decir lo que iba a decir, así que. A mí me daba la sensación de que esta escena, esta coreografía con esta música, que es muy dramática, y esta luz, esta coreografía a mí me remite a la riña de gallos. Él se mueve como si fuera un gallo que está peleando. Los gestos que hace, los movimientos con los brazos, como que va a atacar algo, ¿no?
Sí, no lo había pensado como riña de gallo, pero es cierto, tiene algo de los saltitos que hace, en un momento pica 3 veces el pie, ¿no? No ocupa el cuerpo, me daba seguramente no tengo la certeza, pero seguramente esté trabajado así. Sí, vieron que en el montajito que les preparé mezclé un poquito la riña de gallos con Gatica, porque hay algo de la Gatica también, ¿no? Es la pelea de un hombre, de un boxeador, de un personaje célebre y de un personaje histórico y social también, que está atravesado, como decíamos antes, por su contexto histórico y social y por su pertenencia social, ¿no? Y me parecía interesante cómo eso también, cómo esa imagen de la riña de alguna manera sintetiza eso que él está contando, ¿no? Esa lucha entre las distintas facciones, que acá es muy lindo también esto de la lucha consigo mismo. Que no sé si saben, pero las peleas de gallos, lo dice la final de la película, son animales medio trucados y títeres, ¿sí? Mezclados con animales reales, así que vieron que está en cámara lenta, además parece que se están desplumando en serio, pero no, es la magia del cine. Bueno, no, y lo otro que quería referirme de esta escena es el movimiento de cámara. Hablábamos antes de un movimiento de cámara muy preciso, además, fíjense que en las escenas de baile tiende a filmar todo en un plano. La cámara está casi fija y se mueve solamente cuando el personaje se mueve, pero no hay una idea de montaje, no digo en esto que veíamos de Fabio, que de pronto la misma imagen te la repetía 3 veces, ¿no? O iba a un lado y después al otro. Para estos momentos de coreografía es la coreografía, y es como si todo el desarrollo dramático y estético está expresado en este baile, por lo tanto la cámara no tiene mucho más que hacer que acompañar, ¿no? Y esto, digo, él cuando le preguntaron en algún momento respecto de si era musical, él dijo, esto no es un musical, esto es ballet filmado, ¿no? El musical efectivamente en el cine se acerca más a una ópera, ¿no? Donde los personajes tienen una lógica más parecida a la de una ópera. ¿Puede haber baile? Sí, muchas veces en los musicales además hay baile. Pero él dice, es ballet filmado. Efectivamente nadie canta acá, ¿no? Bueno, y esa canción al final. Y me parecía interesante revisar un poco, porque la película es 2008. Yo les traje 2 ejemplitos de películas que son musicales, clásicos, pero que están filmados con una lógica parecida. Digo, Fabio es como si volviera a filmar como los años 40, 50, donde yo tengo musicales de bailarines, estoy hablando, ¿no? Como los de Fred Astaire o Gene Kelly, ¿sí? No los musicales de canto, sino de baile. Fíjense. Recién hubo un corte, porque fue un plano un poco más, pero si no es, creo que en total en este número hay como 4 o 5 planos, ¿no? Pero vieron que son larguísimos los planos y la cámara se limita a acompañar. Bueno. Fíjense también, está todo en función de ellos bailando, no hay mucho. Bueno, hermoso, ¿no? Lo más. Cantando bajo la lluvia del 52, que para mí es una gran película también, Cantando bajo la lluvia.
y Sombrero de Copa del 49, ¿no? Donde digo, si tenés dos grandes bailarines y una coreografía que está buena, es filmarlos ellos bailando. No hay nada de lo que muchos años después, les traje otro pedacito de un musical que a mí me gusta, pero bueno, vamos a ver qué pasa en 2001 es. Ay, voy a mirar mi machete, perdón. Sí, 2001. Ahí voy. Digo, porque Fabio filma esto no en el 52, en el 2008. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Bueno, no sé cuántos planos hubo ahí. ¿Sí? Muchos. Está bien, es otro código, hay que ver que pasaron muchos años de televisión, de videoclips, ¿no? Y de que se impone como otra lógica de corte. Pero digo, para mí no es menor que Fabio filme de esa manera en el 2008. No en el 65, en 2008 filma así. Es decir, me parece que también habla de él, de su toma de posición respecto al cine que hace y a lo que él quiere contar. No le importa la estética que se use para, ¿no? Digo, hay algo de, si yo estoy trabajando con un ballet filmado, bueno, el momento de ballet hay algún corte creo que hay uno o dos momentos en alguna de las coreografías donde hace un pequeño acercamiento con la cámara, ¿no? Un plano más cerrado. Que en general la cámara prácticamente fija y que lo único que hace es moverse un poco para seguir a los bailarines y nada más, ¿no? En medio de una lógica general más de videoclip, más de... Bueno, ahí Moulin Rouge es una mezcla, ¿no? Esa era Moulin Rouge, es una mezcla también de ópera, con musical, y tiene números de baile, pero es otra totalmente distinta la contemporánea a Aniceto. Bien. Y esto digo de un director que cuando quiere mover la cámara, porque sí también la mueve, digo, ¿no? No es que sea que tenga miedo de mover la cámara, Fabio, sencillamente entiende que o el recurso es la cámara o el recurso es el baile, ¿no? O el recurso es la mirada, es como si fuera, alguien usó antes la palabra austero, yo diría como el recurso necesario, ¿no? Y no mucho más, no andar con eso. Y lo que justamente me parecía que era interesante para ver entre las dos películas es cómo eso se va volviendo cada vez más fino. Y él, por ejemplo, bueno, si ustedes revisan las dos películas, así como alguien también dijo aquí, hay poco diálogo, ¿no? En Aniceto hay menos diálogo todavía que en la del 67. Hay mucho menos diálogo. Y la misma situación de diálogo en Arte está todavía más recortada, más sintetizada, ¿no? Es como si necesitaran cada vez menos cosas para contar algo. Lo que pasa es que el ballet mismo expresa muchas más cosas que el movimiento habitual de caminar, sentarse, reírse, moverse. Creo que el ballet involucra un compromiso muy grande. Y lo que me parece interesante de que haya elegido ballet, un director que trabajó tanto con lo que Deleuze llama la imagen afección, ¿no? Deleuze llama la imagen afección. Vieron que Gilles Deleuze, que es un filósofo francés, tiene 2 tomos dedicados al cine, la imagen movimiento y la imagen tiempo, y él trabaja con categorías de imágenes y trabaja la imagen afección a partir de lo que es el rostro, ¿no? Yo en el montajito les puse distintos rostros de los personajes de Fabio, porque cuando Fabio filma un rostro no es un primer plano, es una potencia, ¿no? Ese rostro es una potencia afectiva y por eso filma ese primer plano en ese momento, ¿no? Me siguen, ¿no? No es en un montaje clásico donde, bueno, plano contra plano y esto lo hacemos en un primer plano. No, cuando hace un primer plano de un rostro muy elegido, tiene que ver con todo el expresivo de ese rostro. Y en relación a lo que decía Eleonora, me parece interesante pensar que en el ballet expresa todo el cuerpo, ¿no? Es una disciplina que expresa todo el cuerpo, no el rostro solamente. No estoy diciendo que los actores no expresen con el cuerpo, pero digo,
hay algo en general en el cine, sobre todo, ¿no? De ir a buscar el momento de máxima expresión. Son algunos directores, como pueden ser Bresson, por ejemplo, ¿no? Que trabaja otras partes del cuerpo. En general es el rostro, ¿no? Y acá todo el cuerpo está diciendo algo, efectivamente. Bueno, quería volver un poco sobre esto que habíamos visto de la escenografía, porque también me parece que el concepto escenográfico de la segunda película, ¿no? Esto que ustedes dijeron muy bien, que dijo Carlos, en la primera es el espacio, el pueblo que está ahí, una pieza que habrá estado un poco acomodada para la película, pero el concepto es como si estuviera filmando todo en un espacio real. Y acá se vuelve evidente que es una construcción. Y en esa construcción creo que también vuelve, sí, obviamente tiene que ver con lo teatral también, esto que decíamos, el ballet, lo teatral, pero me parece que vuelve a esta idea de lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué armo en esa escenografía? ¿Cuántos árboles tengo que poner? Ven que son arbolitos también chiquititos, son casi plantas, ¿no? Lo que tiene ahí de fondo, no son ni siquiera árboles, son plantas que uno entiende que es una arboleda, pero no es una arboleda, son arbolitos muy finitos. Entonces, digo, me interesa en esta idea de lo que se va volviendo cada vez más sintético, veamos un pedacito que ahora lo volví a ver, me fascinó lo que hace acá. Escenas de la... Acá era para mostrar esto, que no le tiene miedo al movimiento de cámara, ¿no? Esto es cuando la conoce a la Francisca. Digo, ¿no? Ese traveling circular alrededor del personaje que lo usa mucho él, sobre todo para momentos contundentes para los personajes. ¿Lo vieron, no? El traveling alrededor de Francisca, ¿lo pudieron notar? Lo pongo de nuevo. ¿Sí? Digo, acá decido mover la cámara y es contundente. Y en Aniceto es, vale. Acá les preparé para que veamos la escena de la milonga, y acá vamos a comparar las dos películas. Perdón. Esto era para que viéramos, voy a bajar un poquito de volumen. La idea era hablar arriba de esta imagen preciosa, respecto de esta idea de que la escenografía es con el mínimo de significantes necesarios, ¿no? Con la luna ahí casi de cartón. Yo digo, son prácticamente plantas, ¿ven? No árboles, ¿no? Lo que tenemos ahí, no hay una puerta iluminada y no mucho más. Bueno, ahora sí la milonga. Acá tengo toda la milonga, ¿no? Todo el espacio, la gente que está sentada alrededor, acá, allá atrás, gente bailando, ellos dos caminan por el espacio. Y tuvimos toda la situación de invitación, ¿vieron? Ella lo mira, él la mira, pero lo corté, pero hay un rato que viene el amigo y le dice, solo quiere salir con usted, y entonces él la mira, y no la voy a sacar, y sí la voy a sacar, y finalmente le hace un gesto, y ahí se encuentra en la pista de baile. O sea, cómo lo cuenta en la Aniceto. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. ¿Qué? Nada, que... Viste que... te quiero. Acá se acaban de cruzar por primera vez, ¿sí? Y ya están bailando juntos. Le dio toda la parte de que fue y que ella estaba y que él estaba bailando con otro y él se ofendió y la miró y no sé qué. Ya están bailando juntos. No tengo
ningún plano de establecimiento de la milonga. Lucía. Es de alrededor. Vamos a verlo con una escena más adelante de la película, cuando él vuelve a buscarla a Lucía y Lucía ya se fue con otro. Entonces veamos la del 67, fíjense cómo es el espacio, todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Digo, vemos allá una mesa de billar, gente, él tomando un café, sonido ambiente, todo, ¿no? Donde vemos toda la gente que hay ahí en el... ¿Epa? ¿Cómo anda, compadre? ¿Vete a beber? Fíjense cómo en la segunda versión es él y sombras. ¿No? Hay un momento después cuando viene el mozo, le pregunta algo a la cámara tuerce y vemos un par de personas allá al fondo. Pero no vemos nunca la milonga, como esta es la milonga, este es el espacio, acá están los que bailan, acá están los que están sentados. Es él fumándose el pucho, que va a pedir una cerveza, y las sombras en el espacio. Y en cuanto a lo sonoro, solo la música. No hay sonido ambiente, no hay nada más. Y es muy lindo también porque con el correr de esta escena empiezan a pasar delante de él los personajes, empiezan a hacerle sombra a él, vamos viendo cada vez más en sombra a él. Se terminó, ¿no? Más en sombra a él. Voy a buscar ese pedacito, pero no lo corté, pero lo voy a buscar porque sé que es lindo para ver. Para terminar con esto. Un segundo, tengo la peli. Fíjense. No sé por qué no me reproduce sonido, pero no importa, lo que yo quiero ver es visual. ¿Ven cómo empiezan a pasar las sombras sobre él y cada vez lo tenemos más oscurecido al fondo y a él? Y le acaba de decir el otro que Lucía se fue con el otro. El fondo ya ahora es prácticamente negro. Pero no es que hay un fondo negro. Por ejemplo, en El Dependiente yo puse un pedacito donde es como medio artificioso que se van apagando las luces y él queda con un fondo negro. Acá es las mismas sombras que vimos antes, que son las otras personas bailando, de pronto configuran un fondo negro, ¿no? Y bueno, y además las sombras sobre el rostro de él. Bueno, para terminar, porque no quería tender mucho más, algo que ustedes quieran algo aportar más cuestiones. Voy a hablar de un último elemento que me parece que fue sintetizando Fabio, que es el título de la película, ¿no? Que es, el cuento se llamaba El Cenizo, después Fabio le puso esos nombres larguísimos que le encantaban a él. Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. La película después fue conocida como El romance del Aniceto y la Francisca, y finalmente en 2008, Aniceto. Es todo lo que tiene que decir, ¿no? Y les dejo para cerrar una pequeña una pregunta que le hicieron en una entrevista, y me tomé el atrevimiento de musicalizarla, espero que les guste.
Les dejo ahí el textito para que lo lean frente a una pregunta de Fabio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Es que ahí le habla de la Ella ya se olvidó de aquel. Ay, me mató la música. Lo puedo poner acá. Bajar el volumen, ahí lo puedo poner aparte, así los escucho. No sé si alguien quiere decir algo. Yo quería hacer un comentario. Aparezco como Margarita, pero me llamo Celina. Perdón, Margarita no, Celina. Lo que me parece con todo esto que nos has mostrado tan interesante, tan claro, tan sintético, buenísimo, que también me parece que Fabio cuenta con la complicidad del público. La mayoría de la gente ya vio el primer Aniceto. Entonces él cuenta, me parece a mí, con que cuando uno está viendo el segundo Aniceto, no solamente ve un título más sintético, sino que aunque no quiera, le vuelve todo el Aniceto anterior al momento en que está viendo este Aniceto. No sé qué le pasa a alguien que no haya visto la primera y ve la segunda, pero como él hizo las dos, a mí me parece que hay una intencionalidad de él de meter al público en su historia. Que le recorran su recorrido, que lo acompañen. Yo creo que puede llamarlo Aniceto porque hizo el romance del Aniceto y la Francisca. Por eso puede llamarlo Aniceto y que funcione, digamos, ¿no? Porque efectivamente, bueno, yo también había encontrado algunos elementos que uno podía ver cómo remitían no al cuento, no estaba, hay elementos en la Aniceto Nueva, pero bueno, yo no me iba a meter con tanto, pero hay elementos en la Aniceto Nueva que son claras referencias no al cuento, sino a la película anterior. Por ejemplo, el texto que él le dice tanto a Francisca como a Lucía en la segunda versión, es un texto que él en la primera versión le dice a Lucía nada más. Que no, y que creo que no está en el cuento, ahora ya me perdí porque lo revisé este fin de semana, pero creo que no está en el cuento, que es que le dice, yo la tengo de algún lado, usted la conozco de algún lado, me suena su cara, pero no sé de dónde. Y eso en la película original él se lo dice a Lucía nada más. En la Aniceto Nueva se lo dice a Francisca cuando la conoce, y después se lo dice a Lucía. Y para mí ahí está jugando plenamente con que uno, y además son tan pocos diálogos, es muy fácil que uno vaya rápidamente al diálogo de la película anterior, porque no es no son 5.000 textos que uno dice, bueno, vieron que uno de algunas películas se acuerda una línea y dice, esa. Fabio casi que solo tiene las, vamos a llamar líneas quiteras, ¿no? Solo tiene las que van a quedar en la memoria de uno. Es muy, yo les digo, con Sol en Moreira, y creo que Moreira es una película bastante hablada para ser Fabio, pero tiene algunas líneas así que es imposible olvidar, digamos, ¿no? Yo no puedo olvidarla, por eso les puse la canción de Fabio, que es mi favorita personal, pero sí, yo estoy de acuerdo que la película juega mucho con... hay cosas que no dice porque ya las dijo en Aniceto y la Francisca, ¿no? Y eso le da más libertad también para trabajar de otra manera. De todos modos, sí creo que hay algo de lo que él dice ahí en ese pedacito que les dejé,
esto de cómo con el tiempo hay como una noción de entender que con esto, y quizás si pasaran 10 años más, con esto, y quizás 10 años más, solo con esto. Es como la Paloma de la Paz de Picasso, ¿no? Que él empieza dibujando en forma realista, ¿no? Los dibujos primeros de Picasso, hasta que llega a la síntesis de la paloma, que son 4 líneas. Hay algo de eso, me parece, que no es, cuando yo digo síntesis me refiero a eso, no es que son pocas cosas, sino que es todo un trabajo y un proceso para llegar al mínimo indispensable, pero que no es fácil, digamos, ¿no? Que hay que llegar a ese mínimo indispensable y que con eso yo cuente todo lo demás que estoy contando. Me parecía linda la respuesta que era sobre el reloj, el anillo, que en este caso son excusas, pero esta idea de cómo en esos 40 años se sintetizó la película. Pero estoy totalmente de acuerdo con Celina, que está trabajando en diálogo directo con la del 67. Sí, sí. ¿Sabes una cosa que a partir de lo que acabas de decir se me ocurre? Yo no vi todavía la segunda, pero el tema que haya sido un reloj es más allá que el objeto, es lo que vive el tiempo entre la primera y la segunda. Creo que hay casi 2 generaciones que no deben de haber visto la primera, salvo que sean cinéfilos, pero el tema del reloj, eso que marca el tiempo, me parece que no fue casual, ¿eh? No, y él es un director que trabaja con con el extrañamiento sobre el tiempo. Tiene muchos momentos en todas sus películas donde rompe la representación temporal, o por la repetición, o porque trabaja con cámara lenta, o porque hace elipsis duras, la llamo, ¿no? Digo, elipsis notorias, elipsis que no son, bueno, terminó esta escena y empieza esta otra que pasa 2 días después, sino que, como dije antes, en el medio de una escena ya estamos en otra. Fabio es un director que en esta línea que habíamos hablado de cine moderno trabaja moldeando el tiempo en sus películas. Esos movimientos de cámara también, o los planos fijos, como ese inicial donde llega el camión, que es un plano donde uno empieza a ver la duración del plano justamente por el tiempo que se toma hasta que llega el colectivo de donde bajan los personajes, ¿no? Entonces, es un director que tiene todo el tiempo en cuenta la dimensión temporal de sus relatos. Y creo que es en El Dependiente, el reloj también aparece, ¿no? Como un objeto importante para la historia. Y sí, yo creo que también el reloj es mucho más significativo que el anillo. En términos de la historia también, ¿no? Digo, como relato. Pero es necesario que haya aparecido el anillo también. Sobre todo por la búsqueda del contraste, ¿no? Claro. Sí, por eso digo, lo que puede hacer en la segunda parte es porque hizo la primera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, el reloj ha sido jugosísimo, me has enseñado a empezar a ver cine de otra manera. Muy lindo, muy lindo. Precioso. Bueno, me alegro, y sí, la idea es bueno, si no tienen dudas. No, bueno, hay muchas más cosas para analizar, pero nos llevarían 4, 5, 6 horas. Quería hacer una pregunta, Natalia. ¿Alguna vez Fabio dijo respecto de por qué es interesante preguntarse por qué elige esa película para replicarla? ¿Tenía una preferencia especial por esa película? ¿Siente que hay algo del personal ahí? No, él cuenta que en una reunión, ahora no me acuerdo, lo tengo por acá, le dice, ¿y no pensaste en hacer un ballet? Así, según él, ¿no? De otro, contaba él. Sí, él contaba que alguien le dijo, ¿no pensaste en un ballet? Y él pensó y yo te diría, pensó en el cuento, no tanto en la película. Por supuesto, digo, es indisociable, ¿no? El cuento de la película, pero claro, pensó en el cuento, que es, no sé si lo dije, es del hermano de él, Eswail Jury, que fue colaborador en varios de los guiones, de las historias y en los guiones de Fabio, ¿no? Crónica de un niño solo la escribe con su hermano. Con el hermano. Ya te digo el nombre de quién le tiró la idea. Lino Patalano. Que le dijo,
dijo, nunca se te ocurrió hacer un ballet, y él, ahí, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pero dice, esta misma... ¿Cómo? Patalano y Julio Boca y demás, no es casual esa... Claro. Bueno, y él dice, pude pensar en hacer ballet filmado también porque sabía que podía tener la música de Iván Huizaura, que es el que le hizo la música de Gatica también, y porque encontré a Hernán Piquí, y porque encontré los bailarines, digamos. Él dice algo así como, bueno, Dios quiso que las cosas me funcionaran y me cayeran en su lugar, claro. Y pude hacer, pero hay algo de, bueno, por supuesto, si él no hubiese tenido el deseo, no lo hacía, ¿no? Pero él cuenta que fue una idea no propia, pero que bueno, que le encantó y que se metió de lleno. Y oíme una cosa, ¿y qué pasa con el Carmen de Saura? Yo no estoy bueno, sí, está en esa línea, ¿no? ¿Pero es contemporáneo a esto? Es anterior, que yo recuerde, ya te digo, me fijo, voy a... No importa, es un comentario nomás. Pero es anterior, me parece, si no es... ¿Qué obra? Sí, Carmen. De Saura. Iba a decir de los 90 y los 80. Sí, es anterior, muy anterior. No es la primera obra que sea más de baile, pero son más raras. Bueno, Carmen también, ¿no? De Saura, son obras más raras, es más común en el cine, más industrial, por supuesto, es más común el tipo musical, ¿no? Más parecido a esto que hablamos de ópera y demás. Pero bueno, busqué un par de ejemplos de cine más clásico, donde el baile está filmado en función también. Yo a veces veo los videoclips, no quiero quemar a nadie, pero veo los videoclips contemporáneos y digo, capaz que también necesitan cortar mucho, porque si el bailarino o la bailarina no le da, bueno, es más fácil cortado, ¿no? No quiero ser mala, pero vos lo tenés a Gene Kelly o a Fred Astaire con Ginger Roberts, y podés filmar los 4 minutos seguidos que va a estar bien, ¿no? Entonces acá también hay un concepto de, lo primero es el baile, ¿no? Y hay algo también que esto es una percepción mía, yo soy montajista también hace muchos años, y hay algo de que el corte tipo videoclip, el corte con el tempo, termina siendo muchas veces efectista. Es decir, es una forma fácil de enganchar al espectador como la música pegadiza. Y es difícil que uno no se ponga a bailar, aunque le guste o no le guste, ¿no? Ahora hay canciones que es difícil, ¿cómo era esta? Despacito, que se acuerdan el hit de hace un par de años, y a uno se le pegaba, ¿no? No tiene que ver con que a uno le guste o no le guste, le interese o no le interese, es pegadiza. Bueno, el corte en el tempo en general, para mí, muchas veces termina siendo efectista en el sentido que es fácil y entre comillas queda bien, y el espectador se va a sentir como si yo le pusiera muchos colores, atrapados por eso, pero es un efecto, ¿no? Volviendo a esto que decía Einstein, el ritmo está dado por la generación de tensión, de contraste, no porque yo te haga un corte rítmico, entre comillas, de lo que entendemos normalmente ritmo, ¿no? Que también, pero él elige cuándo hace cortes que se vayan acelerando, por ejemplo. Él siempre es dinámico, ¿no? Planos de 3 segundos, después pasan a ser 2 segundos, después pasan a ser 1 segundo. Siempre está pensando en esos términos. Y no esta cosa de, que es como yo armé el clipcito, si lo vieron, tiene partes donde están los cortes con la música, ¿no? Bueno, esos son cortes más efectistas, ¿sí? Fabio acá está limpiando todo eso, ¿vale? Y la escenografía lo mismo, ¿no? ¿Qué necesito para contar el contexto social donde están estos personajes? Punto. No mucho más. De hecho, que hablamos de vestuario, me olvidé de decirles, elimina el segundo traje de Aniceto. Aniceto tiene en la original dos pantalones. Claro, que es el de todos los días, y el oscuro, que es el traje de salir. Acá tiene un solo traje ya directamente. Es decir, va quitando cosas, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algo más que quiera decir. Aportar o preguntar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, precioso. Y a María Laura por organizarlo. Muy lindo. Y a la fundación, y a la fundación Corner, claro. Que es lo más importante. Muchas gracias. Por garantizar estos espacios que sigan estando. Ahora ya estamos todos con más ocupaciones y con menos tiempo y demás, pero me parece que es importante y muy lindo que sigan estando estos